Saludos y bienvenidas y bienvenidos. Lo que hoy tenemos es una experiencia muy especial también, como todas, que en realidad tienen sus particularidades, pero solemos elegir las que realmente tienen algo que nos hace pensar, algún agregado de valor que es importante para una reflexión profunda sobre todo este fenómeno y sobre la realidad que conllevan todos estos hechos, sobre la verdadera naturaleza de la conciencia humana. Lo que hoy conoceremos es el caso de Karen Shefferd. Es un caso muy especial por un detalle, y es que, bueno, solemos pensar muchas veces, hay quienes piensan a favor y en contra de esta idea que diremos ahora, de esto de que hay un destino prefijado y que es absolutamente inevitable e ineludible. Bueno, en este caso, como en otros, también veremos que no es tan así, que si bien hay un plan, la libertad siempre predomina en el camino de los seres humanos, que tenemos eso llamado libre albedrío, que nuestras propias decisiones en un determinado momento pueden cambiar un camino tanto para bien o para mal, y este caso es una buena muestra de ello, de alguien que durante esta experiencia cercana a la muerte producida por un grave accidente, se le da la opción de que ella vuelva, pero cambiando determinados hechos que no solo influirían en su propio proceso de vida y de aprendizaje como alma, sino que también cambiaría el camino de otras personas cercanas a ella que compartían su vida, y que esos cambios también significarían variaciones en el camino de esas otras personas. Es algo muy interesante. Pasemos directamente entonces al relato de Karen Shefferd, presente también en la Near Death Experience Research Foundation. Bueno, ante todo deberíamos decir que Karen, siendo una adolescente, ella comenta que tenía una especie de experiencias psíquicas que le ocurrían a menudo durante el sueño. Ella tenía un sueño recurrente que no lo sentía totalmente como un sueño, en el cual ella percibía que padecería un terrible accidente en su coche. Esto luego, con el tiempo, se convirtió desafortunadamente en una realidad. Ella cuenta que al tener a su hijo, poco después del nacimiento, tiene el sueño más horrible que podría haber tenido, que es también el que acompañaba en forma de esa especie de sueños cuando era más chica, y que tenía que ver con un gran accidente de tránsito. Este sueño, por ser tan particular, la hace sufrir un estrés muy grande. Ella estaba aterrorizada, se volvió mucho más cautelosa de lo normal con su niño, estaba constantemente alerta con cualquier tipo de vehículo, y cuando su hijo cumple 7 meses, ella se convenció a sí misma entonces de que todo había sido un sueño y nada tenía por qué suceder de lo que ella estaba teniendo en su cabeza en forma de imágenes. Se convenció de que básicamente era algo creado por sus propios temores. Ella en ese tiempo tenía un nuevo trabajo como profesora, también, como dice, tenía su bebé, tenía su hogar, un marido, y en esta vida en algún momento sucede lamentablemente el accidente que tanto había temido y que ya aparentemente había superado. Ella cuenta que el día que ocurre todo esto se había marchado de su trabajo, de su escuela, quiso entonces recoger a su hijo de la casa de su abuela y quiso volver rápidamente a la escuela para ver un partido de béisbol que iban a mirar. Era un modo que ella sentía perfecto de pasar la tarde con su hijo, viendo este partido con él, y cuando salía de la autopista, con el cuidado habitual, siempre muy cuidadosa, ella gira, comenta a la izquierda, y en un semáforo que está en verde, así que tiene total paso, ella toma una calle saliendo de la autopista, y de un instante al otro
de un instante al otro, comienza la experiencia. Hacemos una pausa en el relato para explicar. Esto fue porque en ese momento tan repentino, ella no es consciente, pero lamentablemente tiene lugar un accidente muy grave, muy fuerte. Ella cuenta que de un momento al otro, simplemente y sin perder nada de claridad mental, se encuentra en el lugar que ella diría el más hermoso y sereno en el que ella hubiese estado jamás. En este lugar, ella comenta que de la nada aparece su abuelo y aparece otra persona que ella entiende que, y atención con esto, ella ve a otra persona junto a su abuelo que ella de alguna forma sabe, como si fuera lo más normal del mundo, que es una persona que había conocido en una vida anterior, no en esta. Simplemente era una persona que ella conocía perfectamente, sentía que la conocía, pero no era de esta vida, no era una persona que conoció en esta vida, sino que era de otra vida, ella comenta. Y otra persona más que sentía ella que era algo así como un guardián. Y estaban allí para ayudarla con la transición hacia otra vida, así tan repentino como hemos contado. De un momento al otro ella se encontraba en una realidad completamente diferente. Ellos entonces le explicaron, le contaron lo que había ocurrido, le contaron lo del accidente y le mostraron el sitio. Ella pudo ver el sitio y le dijeron que era el tiempo para volver a casa. Bueno, haciendo un pequeño inciso, comentaríamos, ya que hablamos de que ella entendió que había sufrido un accidente del cual ni siquiera pudo hacer nada, no lo vio venir para nada. Lo que había ocurrido es también otra especie de milagro, entre comillas. ¿Por qué decimos esto? Porque tuvo mucha suerte de poder sobrevivir, de que su cuerpo estuviera apto para una eventual vuelta como ha ocurrido, porque un camión grande de servicio se había saltado una luz roja y golpeó el lado del conductor del coche que tenía ella, que era un diminuto coche compacto. Y a pesar de llevar el cinturón de seguridad puesto, no habría sobrevivido ella si no hubiera sido porque los airbags saltaron, algo que no tendría que haber ocurrido porque se suponía que ese salto de los airbags solo podía darse en un impacto lateral. Sin embargo, saltaron los airbags y a raíz de eso ella pudo sobrevivir. Terminó muy lastimada y tuvo un año de muy dura recuperación, con muchas fracturas, con problemas de todo tipo, pero eventualmente pudo sobrellevar estos problemas y retomar su vida. Siguiendo con la historia, ella comenta que en ese lugar el amor y la felicidad eran sobrecogedores, era algo indescriptible, como suele ocurrir en estas experiencias, y ella cuenta que por momentos podía sentir cómo se volvía más ligera, que por momentos se sentía cada vez más sutil, más liviana, más alivianada. Pero, ¿qué ocurre? En un momento tiene un ataque de miedo y de pánico y comienza a llorar ella en ese estado espiritual, porque toma conciencia y dice, no, yo no podía estar muerta. ¿Qué iba a pasar? Claro, con su hijo. Él tenía 7 meses. Era todo lo que ella siempre ya traía en sus temores y que se había cumplido como si esto fuera algo que tenía que ocurrir de esa manera. Ella entonces empezaba a tener pensamientos muy difíciles. Ella pensaba, por ejemplo, que el niño nunca la recordaría, nunca la conocería porque era muy chico, que su padre ni siquiera sabía cómo cuidarlo. Ella no quería tampoco que lo criaran los padres de su padre. Ella quería ser su madre, quería ser una madre y quería cuidarlo, como es totalmente esperable. Ella estaba convencida de que no era el momento de irse y que ellos tenían que estar equivocados, no podía ser su momento. En ese momento, estos 3 seres la rodean con un amor impresionante, con algo que logra calmarla, hacerle comprender que estaba en buenas manos, por decirlo de alguna forma, que todo estaba bien, que todo iba de acuerdo a un plan mayor. Y en ese lapso, de alguna forma, ella comenta que
la calman mostrándole una visión de que su hijo y su familia entera estarían bien después de su muerte, que todo de a poco tomaría su lugar y se iría acomodando porque era parte de un plan mayor. Comentaba que mi madre podía apoyarse en su abuela, que le llevaría tiempo, pero que ella, llegado el momento, se pondría mejor, que su marido estaría muy triste, muy adolorido, como es normal, iba a pasar un tiempo de mucha soledad, se pondría solitario, pero iría sanando su interior y eventualmente con el paso del tiempo también iba a encontrar otra vez el amor en otro ser humano. Le mostraron entonces que la muerte formaba parte de las lecciones que debemos aprender en la tierra y que su muerte era una lección importante también para aquellos implicados en su vida. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. El paso a la otra vida generalmente es también una especie de aprendizaje para quienes quedan aquí, como es lógico. Aprender a vivir con la distancia física, pero por qué no decirlo con la unión desde lo espiritual. Es un primer paso tal vez para entender la vida desde un punto de vista mucho más espiritual. Ella cuenta que le muestran su funeral en una especie de visión y le enseñan cómo estar cerca de sus seres queridos y le dijeron que eventualmente podría comunicarse con aquellos cuyos espíritus estuvieran abiertos. Ella podría entrar en comunicación con quienes quedan aquí si ellos estuvieran en un estado receptivo, espiritualmente hablando. Ella comenta que sabiendo esto podría llegar a aceptar esa situación y que ellos iban a estar bien, que todo se acomodaría. Entonces comenzó a sentirse más ligera nuevamente, más liviana, más sutil, pero claro, repentinamente eso no lo podía superar, volvía el pensamiento de su hijo y que no podía dejar a su hijo. Una reacción absolutamente normal en una madre responsable y amorosa. Los bebés, ella dice, necesitan a sus mamis. Esas son las palabras de ella. Yo tenía que ser su mami, no podía dejarlo. Ella cuenta que en todo esto le mostraban una paciencia y un amor infinitos para que ella fuera entendiendo cuál era su situación. Porque todo estaba planeado y todo iría bien también con su hijo. Los guías que tenía en ese momento, estas 3 personas en realidad, de la cual una era familia, le explican que los sentimientos que ella tenía eran todavía una conexión con su lado más humano, con su lado de humano, digámoslo de esa forma, terrenal. Una vez que su humanidad se desgastase o se fuera despojando de esas facetas de humanidad material de la tierra, ella se sentiría tan ligera como el aire, con una felicidad total y llena de un amor extremo. Ella cuenta que las palabras no le hacían justicia a los sentimientos. Dice que es indescriptible cómo ellos la llenaban de amor y de comprensión y trataban de hacerle sentir que todo estaba bien a pesar de la situación extrema en la cual estaba teniendo parte ella como madre, sobre todo. Pero su conexión con su hijo era extremadamente fuerte. En el transcurso de esta experiencia, ella comenta que el tiempo era también indescriptible, como suele ocurrir, era un tiempo eterno, no era una cuestión de momentos, era una cosa muy especial, una percepción del paso temporal absolutamente diferente al que hay en la Tierra. Ella cuenta que discutieron sobre su vida, sobre religión, sobre determinadas cosas del alma que como humanos debemos olvidar, dice ella, por si acaso nunca fuésemos capaces de crecer en la tierra. Hay cosas que, como ocurre también en otro caso que hemos hablado, por ejemplo, el impresionante caso de Viola Horton, que si lo buscan allí está, en el cual ocurre este mismo hecho, en el cual se le explica que ella
estaría un determinado tiempo inconsciente luego de su experiencia, porque esto era necesario para olvidar determinadas cosas que no eran recomendables que ella recuerde para continuar su vida en la tierra el tiempo que le quedara. En esta experiencia, ella también comenta que pensaba dónde estarían sus otros familiares que había perdido también antes en el transcurso de la vida material, y le dicen que a su momento ella podría acceder a otros niveles en los cuales estas personas se encontraban, porque quienes ella quería ver estaban en algo así como otros planos también. No estaban todos en el mismo lugar, sino que probablemente también, teniendo en cuenta la realidad espiritual de cada individuo, no todos están en el mismo lugar siempre, por lo que le dijeron que eso sería de esa forma. Esto también es muy interesante. Ella, cada vez que pensaba de todas formas en su hijo, en dejar a su hijo, esa sensación de liviandad que tenía se iba y se densificaba. Ella sentía que se hacía más densa cuando le llegaban esos pensamientos lógicos de una madre, de preocupación y de qué pasaría con su hijo en la tierra. Ella no podía soportar el pensamiento de que él creciese sin una madre. Entonces le dijeron a ella que otros lo harían por ella, que otros harían de madre en lugar de ella. Primeramente sus abuelos le dijeron, y entonces ellos le mostraron la vida de Jake, de su hijo. Ella comenta que era el chico más hermoso, feliz, pero que siempre tenía un toque de tristeza que parecía traspasar su alma. Esta era la lección que Jake debía afrontar. Él sabía al venir en esta vida, comenta ella, las principales lecciones que él debía aprender. Y esto debía ser así. Él debía perder a su madre por una cuestión de aprendizaje. Ella cuenta que entonces ve a una nueva mamá para Jake cuando él tenía alrededor de 7 u 8 años. Era una mujer hermosa, de buen corazón, que definitivamente se preocupaba por el niño y lo trataba muy bien, pero también ella debía tener su propio niño con su marido. Ella veía a su marido también con su vida nuevamente de pareja con otra persona en el futuro, luego de pasar el dolor, y lo que se daba cuenta, quien tiene la experiencia, es que el amor que tenía esta mujer por su propio niño era un poco diferente del niño que no había salido, digamos, de sus propias entrañas, de Jake, que era el hijo de ella. Y eso la preocupaba porque no es lo que ella había soñado para Jake. Ella quería ser su madre, quería ser quien lo guíe y quien tome el lugar de madre en la vida de Jake. Entonces, si bien ella se sentía feliz por su marido, que él estaba bien, que se lo veía nuevamente feliz y que había salido del pozo de tristeza que le había generado la partida de ella a la vida espiritual, sin embargo su hijo era otro cantar, era una historia distinta. Ella aprendió entonces otras lecciones que quienes estaban en ese momento con ella le explicaban y le mostraban, pero entendió que la realidad, para que el plan fuera como debería ser, tenía que soltar, tenía que dejarlo ir, tenía que dejar que el hijo haga su propia experiencia, porque debía perder a su madre, ese niño, por alguna razón espiritual. Entonces pasaba de estar bien a estar en un estado muy malo en ese otro lado, porque no quería que su hijo tuviera que pasar una vida sin madre. Ella en ese otro lado vio también otras cosas sobre el plan de vida. Y por ejemplo, había habido un cambio. Ella se dio cuenta al ver una niña que había sido prevista en el lugar de Jake, o sea, de su hijo. Estaba previsto que esa niña llegue como alma al cuerpo humano, a la vida terrestre, en lugar de Jake, el niño que ella había tenido. Pero antes de la concepción cambiaron los planes y hubo la necesidad, comenta, de que el espíritu de Jake ocupase su lugar, porque había muchos problemas que Jake, llegando a la Tierra, iba a poder ayudar a reparar. Y ella cuenta que lo hizo.
No habla de qué situaciones, pero comenta que Jake, estando él, hizo que muchas cosas o ciertas cosas cambiaran en la vida material de ellos. Hubo un momento entonces en que ella se sintió más dispuesta a aceptar la situación, entendió que todo era por un orden mayor y por un bien mayor, y que todo al final tendría, digámoslo de esta forma, un final feliz. Todo era para bien, a pesar de las apariencias de la vida, de las cosas duras de la vida, pero todo el tiempo resurgía ese dolor, anhelando a su hijo y por su vida y por ser su madre. Así que ella no era capaz de soltar su vida humana. Dice que sus guías intentaron modificar eso, nunca se rindieron, pero a pesar de la cantidad inmensa de paciencia y de amor que ellos mostraron, según dice ella, finalmente llega un espíritu superior para calmarla, porque se había puesto en un estado de histeria muy duro, porque le costaba muchísimo la prueba y soltar la realidad de ser madre y cuidar de su hijo, y entra en escena un espíritu superior, un espíritu de luz que la envuelve y la llena de amor, y este ser más elevado, ella cuenta que son instruidos sus guías que están con ella para que finalmente le permitieran volver, a pesar de las súplicas para que les permitieran más tiempo, porque estos seres que estaban con ella querían intentar desde el alma que entendiera que era un orden y que a pesar de las apariencias tan extremas todo iría bien, porque Jake necesitaba esa experiencia de no tener madre por alguna razón. A pesar de eso, este espíritu superior dijo que en ese momento su espíritu no descansaría, refiriéndose al espíritu de Karen, de la persona que cuenta esto. Así que era mejor que dejen que vuelva, que era mejor volver, que su espíritu se calmara y que aprendiera lecciones adicionales, que el plan fuera cambiado. En ese lapso ella comprende también de una forma intuitiva que no era solamente que iba a cambiar su propia vida, sino que comprendió que sus amigos y sus familiares, la gente cercana, tendrían lecciones que iban a ser aplazadas, pero que ellos tendrían que aprender en algún momento esas lecciones. Pero ella simplemente no quería abandonar su posición de madre y dejar a Jake que no tuviera madre, que en teoría era, aunque inexplicable para nuestra lógica material, era lo que necesitaba. Él había ido para eso. Las lecciones que le enseñarían entonces a Jake la muerte de su madre serían aplazadas. Así que ella comenta que se hicieron arreglos acerca de cuándo, dónde y cómo su espíritu es que volvería, que tomaron lugar nuevas lecciones que tendría que aprender o nuevas experiencias que tenderían a enriquecerla como alma. Comenta que algunas cosas ella no la debería recordar, que ella no iba a saber sobre qué nuevas pruebas iba a tener, de manera que al regresar, al percibir que se acercaba el momento de esa prueba nueva, ella modificara algo por saber por adelantado lo que ocurriría. Es decir, que ella iba a perder la conciencia de las pruebas que estaban preparándose al otro lado, así que ella iba a volver y no iba a recordar de qué se trataban estas pruebas. Ella comenta que las últimas cosas que recuerda fueron que la llevaron de vuelta al lugar del accidente en cuerpo espiritual, y justo antes de su descenso le dijeron que cuando su niño fuera mayor sería el momento en que ella definitivamente debería volver a casa. Ella lo aceptó inmediatamente y también de forma inmediata pensó: ¿qué significa mayores? ¿Significa unos pocos años mayores? ¿Adolescentes? ¿Viviré para verlos casados y tener sus propios niños? Ella estaba en ese papel de madre y le preocupaba muchísimo cualquier tipo de falta que pudiera ocasionarle su ausencia. Pero bueno, eventualmente se decidió que volviera. Así que ella comenta en sus propias palabras: yo tenía una vida con mi hijo otra vez, tenía que vivirla correctamente, puesto que no tenía la menor idea de cuánto más tiempo me quedaba. Luego de la vuelta, ella, como dijimos, tendría
muchos problemas físicos porque fue un accidente muy difícil, y si bien el pronóstico era de que en unos 6 meses la cosa mejoraría mucho, en total fueron 3 años de recuperación, y el segundo año fue el peor, fue un año muy intenso que tuvo muchísimos dolores, al punto de que tenía pensamientos de suicidio por haber estado en ese lugar en donde todo estaba tan bien y ella estaba pasando semejante dificultad. Pero bueno, recordemos que el plan se había modificado y ella había elegido estar en la tierra. Todo lo que quería hacer ella era volver a ese lugar, a esa vida que era tan impresionante, llena de amor, llena de gozo, de paz, y su hijo, y posteriormente su hija también que tuvo, fueron las únicas cosas que la hicieron seguir adelante. También una hija. Así que ella se sentía que estaba allí para ellos. El objetivo de toda su vida era cuidar de ellos como madre. Y comenta que luego de 3 años ella fue aceptando su regreso a la tierra, pero nunca perdió ese anhelo de volver a su casa, de la vida después de esta vida, y su lucha es por encontrar día a día la paz y la felicidad aquí, hasta que el tiempo de su llamada al reino espiritual definitivamente llegue. Bueno, hasta aquí entonces esta tremenda experiencia basada en algo tan importante como es el sentido de la vida. Esto de las pruebas, los aprendizajes, el motivo por el cual estar o no estar, y la importancia que tiene también del otro lado la decisión personal. Ella tomó entonces nuevas pruebas, nuevos sacrificios en la vida material con tal de volver y seguir cuidando de su hijo y posteriormente también de su hija. Así que esto es muy importante, darnos cuenta de que las cosas muchas veces probablemente no sean tan duras y tan cerradas, sino que hay flexibilidad, la misma flexibilidad que se ve al otro lado con respecto a las vivencias que se tienen. Nos podemos dar cuenta que esos seres espirituales superiores, además de los familiares del otro lado, muchas veces toman la forma de esos seres superiores tal como la persona lo entiende en la tierra. Seguramente al pasar al otro lado, estos papeles figurativos de identidad, como veíamos también en relatos previos, que uno veía a Buda, otro veía al padre y otra chica veía a lo que parecía ser una valquiria nórdica. Cada uno tiene su adaptación en ese momento a lo que entiende por una figura superior. Así que vemos que las cosas no son como en la materia, de una forma o de otra, sino que hay una flexibilidad natural, una libertad, una fluidez en todo lo que tiene que ver con las experiencias humanas, y siempre enfocadas en el bienestar espiritual de la persona que recién llega al reino posterior al de la vida física. Así que bueno, hasta aquí el día de hoy. Espero que saques algo positivo de esto como siempre, y te invito a que si no estás suscrito lo hagas, que es solo un clic, y esto ayuda mucho a difundir estos esperanzadores trabajos para que la plataforma comprenda que tiene que compartirlo. También ayuda tu pulgar arriba, y te invito también, si es que tienes algo para decir, que en los comentarios libremente lo hagas, que también es una forma de romper esa pared de incomunicación que tiene que ver con simplemente estar escuchando a quien te habla al otro lado. Así podemos comunicarnos si es que tienes algún interés de hacerlo, y si no, por supuesto, eres totalmente libre de simplemente estar como espectador. Así que bueno, me despido, hasta muy pronto. Gracias por haber estado allí y nos vemos en el próximo video.